En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era, y los dos eran ya de edad avanzada. Un día en que Zacarías oficializaba el sacerdocio delante de Dios, pues no había llegado el turno de su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso conforme a la costumbre. Diga conmigo que se rompa la costumbre. Mientras quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando a las afueras. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías y él estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcentró y le sobrecogió un gran temor. Y el ángel le dijo: Zacarías, no tenga miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth, que representa una iglesia, te dará un hijo y le pondrá su nombre Juan. Él tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni sidra y tendrá plenitud del Espíritu Santo antes de nacer. Dice aquí: hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios, y parecerá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los padres, para que se reconcilien los hijos, para llevar el sacerdocio obediente a obtener sabiduría delante de los justos, y así preparar un pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel: ¿y cómo será esto? Gloria al Señor. Porque yo soy muy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios y he sido enviado para hablar contigo, para comunicarte esta buena noticia. Pero como no ha creído estas palabras, las cuales se cubrirán a su debido tiempo, ahora quedará mudo y no podrá hablar hasta el día en que esto suceda. Se puede sentar, mis amados hermanos. Dando a luz el anuncio profético del cielo. Le voy a dar una aplicación, ¿verdad? Un marco teórico para luego darle la aplicación profética de esta palabra. Eran los días de Herodes. La tierra estaba gobernada por la familia herodiana. Esta familia había sido establecida por la intervención de la reina de Egipto llamada Cleopatra. Cleopatra había establecido la familia de Herodes, y esta familia estaban tiranizando al pueblo de Israel, lo estaban maltratando. Esta familia, ¿verdad? Gloria al Señor. En medio de esta situación, en medio de lo que estaba pasando en ese lugar, existían 400 años de silencio sobre la tierra. 400 años donde Dios no hablaba, donde el único profeta que profetizó que Dios iba a restaurar el espíritu de Elías era Malaquías, y habían pasado 400 años de esos. Gloria al Señor. Yo le pregunto en esta noche: ¿cuántos de los que están aquí han experimentado un silencio de Dios en su vida? Donde usted dice: ofrendé, diezmé, ayuné, oré, ¿y qué es lo que pasa? Que Dios no me dice nada, o estoy mal. No, gloria al Señor. Eso no era lo que estaba pasando. Yo vine a decirte en esta noche que es mejor un silencio de Dios, porque un silencio de Dios habla más que 1000 palabras de hombre. En medio de esa situación, de ese silencio, Zacarías está oficializando su sacerdocio conforme a la costumbre. Yo necesito que Dios intervenga y que saque mi costumbre, que saque lo que yo por religión estoy haciendo, pero que traiga el anuncio profético del cielo sobre mi casa. ¿Alguien que entiende lo que yo estoy hablando? Ahora el panorama era oscuro, porque el pueblo estaba tiranizado por la familia de Herodes, y encima de eso había esterilidad y había vejez.
Porque cuando Dios va a traer una palabra, a Dios no le importa lo que hay en el ambiente. Cuando Dios quiere traer una palabra para traer a existencia lo que Él habló, para traer el naval de Dios sobre la vida de una gente, a Dios no le importa cómo está el ambiente. No. Yo vine a decirte hoy en esta noche que el ambiente más difícil es aquel que Dios está usando para formar en ti, aquel que Dios usará en los próximos días. Zacarías está en el altar del incienso y en medio de eso Dios tiene una conversación con su ángel mensajero llamado Gabriel. Y Dios le dice: Gabriel, necesitamos irrumpir la tierra. Necesitamos acabar con estos 400 años de silencio. Ahora Dios elige una familia que yo no lo hubiera elegido, amado pastor. ¿Por qué? Esta familia era santa. Sí, cumplía con los requisitos. Pero había un problema. Había vejez y había esterilidad. Ven, ¿alguien entiende? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces tú estás esperando que haya productividad para poder aceptar una palabra. Gloria al Señor. Y Dios, en medio de tu dificultad, ahí es que va a traer el cumplimiento de lo que Él te ha prometido. En medio de lo que tú estás pasando, en medio del conflicto en tu casa, en medio del conflicto en tu lugar de trabajo, ahí es que va a venir el cumplimiento de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Que pasó por un proceso difícil de salud para Dios poder manifestarlo, todo el ADN de eternidad que había dentro de él. ¿Alguien entiende? Porque aunque las atmósferas eran contrarias, el ADN que había dentro de él decía: pastor, 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 pastor. ¿Alguien entiende? A mí no me importa tu ambiente. Zacarías está oficializando el sacerdocio y se aparece Gabriel. Zacarías era el sacerdote número 9. Les correspondía el turno número 9. Y el 9 tiene que ver con embarazo. Amén. Parto. A su nombre. Y como hoy estamos hablando, dando a luz el anuncio profético del cielo, yo estoy hablando con gente que están embarazados de cosas grandes hoy aquí. Y yo vine a traer un biturín en mi boca hoy, porque yo vine a abrir tu vientre a nivel espiritual para decirte: llegó el tiempo de parir el sueño que tienes guardado y reservado en una gaveta. Gabriel llega y le dice a Zacarías: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth, símbolo de una iglesia, tu mujer Elizabeth concebirá y quedará embarazada, y este muchacho tendrá en él el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. Gloria al Señor. Y Zacarías pregunta: ¿y cómo será esto? Porque mi mujer es ya de edad y hay un panorama que es difícil, porque estamos bajo el gobierno de Herodes y ya yo estoy viejo y anciano para que esto se cumpla. Y Gabriel le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia del Señor. Y como tú no has creído la palabra, por esa causa ahora quedará mudo. ¿Sabe algo? Que mientras Zacarías hablaba, Elizabeth nunca pudo quedar embarazada. ¿Tú sabes por qué hay gente que no quedan embarazadas? Porque están escuchando mucho a Zacarías. Y hay que callar a Zacarías para escuchar el anuncio profético del cielo. Mientras Zacarías sigue sembrando duda, Elizabeth, la iglesia tipo Elizabeth, no puede quedar embarazada. ¿Alguien entiende? Por esa situación, ¿cómo quedará? Mudo. ¿Pecó Zacarías por lo que dijo? Pero dice que pasado cierto tiempo, ese mismo Gabriel trajo el anuncio profético sobre María, una joven que estaba a punto de casarse. Ella estaba comprometida al nombre de Cristo. Y esta mujer, María, gloria al Señor, es visitada por el ángel Gabriel, quien le da la misma palabra que le da a Zacarías. Y María, cuando le pregunta al ángel Gabriel: ¿y cómo será esto? ¿Que muda María, sí o no? ¿Sabe qué hizo el ángel Gabriel? Tomó una silla y le explicó a María todos los detalles de cómo iba a ser el asunto. Y yo dije: ¿será que tú tienes preferencia con las mujeres, Señor?
Porque Zacarías te preguntó y lo quedó mudo. Entonces te pregunta María la misma del asunto y le explica con lujos y detalle a María. Y el Señor le dijo: no es un asunto de pregunta, es un asunto de lugar. Porque cuando María recibió el anuncio profético, María estaba en su casa, pero cuando Zacarías recibió el anuncio profético, estaba en el altar del sacrificio. Y me dijo: hay muchos Zacarías, hay gente que está en los altares del Señor y están dudando de lo que yo estoy anunciando en este tiempo. Y por esa causa la iglesia como Elizabeth está estéril para este tiempo. Ese tipo Elizabeth no ha podido concebir, porque hay Zacarías que están desde no hablo del altar, no estoy diciendo desde aquí al frente. Yo estoy hablando con gente que tiene un altar de adoración en su casa, que baja a Gabriel a traer el anuncio, pero ellos están dudando de lo que el Señor está diciendo. Ellos están diciendo que con cuántos. A Dios no le importa con cuánto será eso. Si Dios lo dijo, lo hará y punto. Tu trabajo es creer y se acabó. ¿Alguien entiende? Tú no necesitas ayudar a Dios para hacer lo que dijo que iba a hacer en tu casa. Tú aquí lo único que necesitas es creer. Ahora, cuando María recibe el anuncio profético, ¿sabe qué dijo ella? He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu dabar. El día que María abrió su vientre a recibir esa palabra, se activaron dos cosas. Pregúnteme cuál. Se activó lo que había en su vientre y se activaron los problemas también. Yo no sé si alguien entiende lo que yo estoy hablando. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú estás pasando por una situación de problema, me alegro, felicidades, qué bueno, porque eso significa que detrás de eso hay una palabra que está gravitando en los aires, que se va a cumplir a tu favor. Hágase conmigo conforme a qué, a tu dabal. Y María queda embarazada. Pero ¿qué pasa? Que antes de que todo eso aconteciera, porque cuando tú vas a parir algo que viene desde el cielo para tu vida, Dios te mete por una circunstancia de problema. O si no, pregúntele a la gente que tiene llamado, que Dios te mete por el ojo del huracán. Cuando María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, recibe la palabra. ¿Dónde estaba el novio? El novio le dijo a ella: voy pues a preparar lugar para vosotros, así como dijo el Padre. Amén. Y él, en medio de eso, que está preparando la casa para ellos, la mujer tiene ya una barriga. La suerte que Gabriel tuvo que tratar con el hombre también. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Porque imagínense que este hombre, después de preparar la casa para ellos, se regresa y diga: oye, encuentra esta mujer con este barrigón. Y le dice ella: no me digas nada, porque esta es obra del Espíritu Santo. ¿Te crees? ¿Sabe qué pasó? Por María cargar esa palabra, María tuvo que salir corriendo del lugar donde ella estaba. Porque es posible, ¿verdad? Gloria al Señor, que la podían matar porque la iban a señalar de adúltera por el simple hecho de ella abrir su vientre para aceptar algo. Y como Dios es experto en meternos en problemas, Dios podía, si Él quería, cambiar la situación. Yo dije: ¿y por qué tú mejor no permitiste que ellos se casaran? Y después de casarse, trata con el esposo y le dice a él: no la toque, porque va a venir un ángel del Señor y viene con algo. Y Dios dijo: no, voy a hacer todo lo contrario, voy a levantar una antítesis contraria a lo que se está diciendo. Es que cuando yo traigo una palabra sobre la vida de alguien, voy a provocar un conflicto primero para saber si esa persona está dispuesto a poner el ojo en el conflicto o a ponerle la palabra. Yo no sé, porque aunque haya conflicto, tiene que haber un propósito detrás del conflicto que tú estás viviendo. ¿O qué tú estás mirando? ¿Estás mirando problemas o estás mirando propósito? Porque ya yo he tenido tantos problemas que estoy acostumbrado a que detrás del problema algo grande viene a mi favor. Amén. Lo que pasa es que a veces no tenemos paz con nosotros mismos. Y el día que no hay culto, pues estamos buscando el demonio entre los cuadros para hacer guerra espiritual, porque no podemos estar tranquilos. A su nombre. Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cómo? No te preguntando para que no quede mudo.
Simplemente abre el vientre y punto. Y diga, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tú sabes que viene detrás de eso. Tú sabes que te van a perseguir. Te van a casi arrancar la cabeza por tu portar en tu vientre lo que llevas. Porque el problema no es a ti, es lo que tú portas, es lo que tú llevas. Es esencia, es gracia, es poder, es autoridad que hay depositado dentro en ti. Ahora, hay una situación. ¿Cuál es la situación que está pasando? Que el niño que ya está en el vientre de Elizabeth, Elizabeth lo tenía, pero no lo sentía. Porque hay gente que tienen algo en su vientre, pero ellos no lo sienten. Porque ellos necesitan hacer conexión con la iglesia tipo María, la iglesia profética, esta casa, para poder despertar lo que hay en su vida. Hasta que tú no, porque te voy a decir cuál es el problema que había en Elías. Porque Elías era bueno y fue profeta. Dice el ángel Gabriel que el niño que hay en el vientre de la iglesia tipo Elizabeth tiene el poder y el espíritu de ¿quién? La semilla espermática que había en el vientre de Elizabeth era la del espíritu de Elías. Y Elías era bueno porque fue profeta, pero había un mal. Y es que Elías, desde que tenía una victoria grande y era amenazado por Jezabel, se recluía y se escondía y se encerraba en una cueva. Yo no sé si alguien entiende lo que estoy hablando. Y en medio de eso le dicen a los profetas, Elías va a ser quitado. ¿Quién se lo dijo a los profetas? Le mandaron un WhatsApp. ¿Cómo los profetas supieron que Elías iba a ser quitado? Porque a veces es necesario que Elías sea quitado para que Eliseo pueda ser levantado. ¿Alguien entiende? Porque Elías es bueno por una temporada, pero hay una temporada que hay que quitar a Elías para poder levantar a Eliseo. Aquellos que tienen doble unción profética, aquellos que tienen doble unción apostólica, aquellos que con los Eliseos haremos la cosa acelerada, porque tienen el doble de lo que reposa sobre Elías. Elías es amenazado por Jezabel en diferentes ocasiones. Y hubo unas ocasiones que se mete en una cueva y en medio de una depresión, en medio de debajo de un árbol, está orando a Dios para que le quite la vida. Porque Elías tenía poder y autoridad sobre las atmósferas, pero no tenía dominio emocional. Y cualquier amenaza jezabélica lo hacía encerrarse y esconderse en una cueva. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y él en medio de esa depresión le hace un cuento triste a Dios. He sentido un bien vivo celo por esta situación y aquello y el otro. Y Dios le dice, levántate y come, porque el largo camino te restan. Él se levanta y ¿a dónde se mete? Y usted piensa que Dios se iba a meter en la cueva con él. Hay gente que están llorando metido en encierro en medio de una cueva pensando que Dios se va a meter a tu cueva. No, cuando Dios va a tu cueva es a sacarte de ella, porque el destino profético tuyo no es la cueva, tu destino son los pueblos, la herencia, los pueblos, las naciones. Y hay gente que cualquier amenaza del diablo lo hace que ellos se encierren. Y entonces ya ellos cansaron a Dios con esa actitud. Entonces ahora hay que manifestar la nueva generación de aquellos que dicen, no tengo tiempo para perderlo con Jezabel. No. Es que cuando usted escucha de Eliseos, casi usted no escucha hablar de Jezabel más nunca. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Ahora, Elizabeth está embarazada, tiene la semilla espermática en su vientre. ¿De quién? De Elías. Lo tiene en el vientre, pero no lo siente. Hay gente que tienen el llamado y tienen el ministerio, pero no. Eso no es aquí. Porque esta es una casa para activar vientres. En esta casa no hay espacio para la esterilidad. ¿Alguien entiende? Ahora, acontece algo. ¿Qué acontece, mis amados hermanos? Que en medio de lo que está pasando, en medio de esa situación, a María se le ocurre visitar a la prima, porque ellas dos tenían linaje. Elizabeth venía de la casa de Aarón, y María de la casa de David. La casa de David es la casa de la adoración, la alabanza, la casa profética. ¿Alguien entiende? Gloria al Señor.
Y la casa de Aarón era la casa del sacrificio, pero como quiera las dos tenían el linaje a su nombre. Porque cuando tú te embarazado de un sueño grande de Dios, tú no vas a entrar en contacto con cualquiera. Hay gentes que dicen, ¿y por qué fulano me sacó los pies? Porque no hay tiempo para sentarme para otra cosa que no sea honrar al Eterno. No hay, mis oídos no están prestos para escuchar otra cosa que no sea escuchar del reino de Dios y su justicia. ¿Alguien entiende? Y como en mi casa no hay silla para sentar demonios, ni hay silla ni espacio para la miseria, ni para la enfermedad, ni para el chisme, ni para la ira, ni para la contienda, en mi casa no se sienta el demonio. ¿Alguien que entiende lo que yo estoy hablando aquí hoy? Y yo siento que hay una conexión para este tiempo. Y yo vine a decirte algo. Cuando Dios te conecta con alguien, no te conecta porque esa persona te cae bien. Tampoco te conecta porque ese es licenciado y también el otro es licenciado. Tampoco te conecta porque él está bien económico y tú estás bien económico. Cuando Dios te conecta con alguien, te conecta por destino y propósito. Y aunque tú no quieras, Dios te va a conectar con la persona correcta. ¿Alguien entiende? Porque tú tenemos el poder para atar. ¿Tú sabes por qué tú no te has atado a la persona correcta? Porque sigue atado al incorrecto. ¿Tú sabes por qué tú no te has atado a la gente de bendición? Porque a veces estamos atados a la gente que lo que hacen es que producen maldición en nuestra vida. ¿Y cuáles son la gente incorrecta en la cual yo estoy atado? A la que se te bebe el café, se te come la comida, se levantan contigo, hasta el marido se te lleva y todavía tú le sigues celebrando esa fiesta. Y el problema no lo tiene esa persona, el problema lo tienes tú en tu cabeza. Y estás orando para que Dios quite cosas que tú necesitas quitarla tú. Y está diciendo al Señor, Señor, desátame. Y Dios dice, desátate tú solo porque fuiste tú que te ataste. ¿Y dónde está el poder de atar y desatar? En lo que tú hablas con tu boca. Porque tu boca tiene poder para atar. Es tiempo que desate el reino sobre tu casa. La palabra reino significa gobierno. En otra palabra, tú tienes que desatar el gobierno de Dios sobre tu casa y decir, en mi casa no gobierna otra cosa que no sea el reino. Porque tú eres representante del reino. ¿Cuántos son representantes? Y Dios te delegó un territorio para que tú gobiernes. Pero hay gente que quieren gobernar el territorio ajeno y el territorio de ellos no lo están gobernando todavía. Y cuando hablo de tu territorio, yo no estoy hablando de áreas, yo estoy hablando de tu corazón. Primero tienes que empezar a gobernar tu propia vida para poder ir a mover el caldero ajeno en casa ajena. Primero tú tienes que preparar tu corazón y ver qué área necesita que Dios trabaje en tu vida para tú entonces venir a estar gobernando iglesia. Seguimos aquí. A su nombre. Ahora tenemos dos mujeres embarazadas. ¿Embarazada por quién? Por un anuncio. Por un anuncio profético. Amén. Pasaron problemas las dos. Hubo persecución. Amén. Hubo levantamiento. Hay gente que desde que alguien lo señala ya ellos se quieren morir y le quieren dar depresión. Y si a Cristo se lo hicieron, dime tú y yo quiénes somos para que lo hagan. Amén. Yo vine a hablar con gente que tienen que salir de la depresión hoy y quitarse ese traje de enfermedad en su vida y ponerse la vestidura correcta, porque ellos saben que van a gobernar, porque hay un púlpito que te está esperando. Hay pueblos y naciones que están esperando por ti, pero mientras tú estés con un espíritu de ñoñería y diciendo, ay, me hirieron. Si te hirieron, coge la Biblia y ábrele y póntela ahí como curita, que no tenemos tiempo para estar curando gente vieja en el evangelio, no.
hay una generación de gente que nos está esperando afuera. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Pero a veces dentro tenemos una generación de gente que no crecen. Porque a veces hay una generación de niños. Y a veces los niños, para querer lograr algo, ¿qué es lo que hacen? Hacen rabia y lloran. Amén. Y pellizcan a los demás compañeritos para querer recibir algo, ¿verdad?, que ellos quieren recibir. Lo que tú necesitas, ya el cielo lo tiene preparado. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Dios está levantando una generación de gente para llevar el reino a la cátedra de las universidades, para llevar el reino a la televisión, para llevar el reino a la radio, para llevar el reino a las naciones de la tierra. Dios está esperando por ti. ¿Y usted sabe por qué no se ha cumplido eso? Porque usted lo tiene, pero no lo siente. Elizabeth lo tenía, pero no lo sentía. Elizabeth estaba embarazada de un profeta, y el profeta dentro de ella estaba dormido. Pero la iglesia tipo María, amén, tenía el poder para hacer despertar a aquello que estaba dormido. Aquí en este lugar, la Avenida México, en este lugar se ha levantado esta iglesia tipo María para despertar a aquella iglesia tipo Elizabeth, que lo tiene pero que no lo sienten. Por eso es que tienes que sanarte de todo trauma emocional. Porque aunque te sientas como te sientes emocionalmente, el propósito de Dios no se va a detener por una situación en la cual tú te sientas. Entonces no tenemos tiempo para estar bregando con gente que están comprando 5 pesos de amor todavía. No tenemos tiempo para gente que el día que no cumplieron años están en depresión porque el pastor no lo llamó para felicitarlo. No tenemos tiempo para ese tipo de público. Tenemos tiempo para personas que han pasado por el proceso de la vida, que a pesar de ahogarse, a pesar de hundirse en medio de la barca, ellos salieron caminando pero agarrados de la mano del Señor. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Pedro quiso hundirse, Pedro se hundió, pero yo prefiero hundirme y vivir la experiencia de tal caminar en las aguas. Porque estoy seguro. ¿Sabe por qué Pedro se hundió? ¿Sabe por qué Pedro empezó a hundirse? Porque quitó sus ojos del Señor y lo puso sobre la tormenta que estaba en ese momento. Y como puso los ojos en medio de la tormenta, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Amén. Pero Dios, como no te va a dejar en vergüenza, aunque tú empieces a hundirte al principio, va a regresar caminando agarrado de la mano de Dios. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios lo dijo, Él lo hará y Él lo cumplirá. Y termino esta palabra diciéndole algo. El día que decide María visitar a su prima Elizabeth, ¿sabe qué pasó? Que lo que había en el vientre de María, cuando se unió con su prima Elizabeth, hizo saltar lo que había en el vientre de esta mujer. Quizás si María va con un chisme, no despierta el profeta que está dormido. Hermano, esto me bajó como un fan. No estaba dentro de mi propósito, pero me bajó como un fan y tuve que soltárselo rápido. Quizás si va con un cuento de camino, no hace despertar lo que llevaba en el vientre de su prima. Hay gente que en vez de hacer que el otro dé a luz y para el propósito de Dios, ¿sabe qué ellos hacen? Hacen que el otro aborte. Pero eso no acontece aquí. Eso acontece en África, de allá de donde yo vengo. Usted piensa que usted llevándole su tristeza, usted va a despertar los profetas que están dormidos en otro. Usted piensa que usted llevando su amargura y su depresión a otro, usted va a hacer despertar profeta. Usted piensa que usted con esa lloradera y esa ñoñería y hay que mandarle un WhatsApp para decirle que le toca la adoración y son las 8 de la noche y usted lavando la ropa que se va a poner para venir al culto, ¿va usted a despertar profeta?
Sí, porque hay gente que hasta que no le dan la primera trompa a la batería, ellos no escuchan y vienen al culto. Y ellos quieren despertar profetas, y ellos quieren profetizar, danzar. No te conformes con sentir un escalofrío pentecostal y caerte al piso y seguir siendo peor de lo que tú eras antes. No, confórmate a levantar un altar nacional de oración en tu casa, en tu familia, y trata de que antes de que tú lleves tu familia al altar del sacrificio, trata de morir tú en medio de ese altar primero. Una ocasión el Señor me dijo: ¿qué necesita una oveja para entrar al lugar santísimo? Yo le dije: yo no sé, porque yo nunca vi que una oveja entrara. A quien yo vi que entró fue el sacerdote. Porque la oveja, ¿dónde estaban las ovejas? En el patio, en el atrios, pidiendo milagro. Órenme, sánenme, úngenme, tócame, bendíceme y tódenme, porque eso es lo que hacen las. Pero las ovejas tienen una forma de poder entrar al lugar de la verdad. ¿Cómo? Pasando primero por el altar del sacrificio. Porque cuando usted pasa por el altar del sacrificio es cuando usted está dispuesto a morir a su propio yo. Y cuando usted muere a su propio yo, usted tiene la legalidad para pasar de una dimensión a la otra. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Hay gente que ellos quieren posición en el reino sin morir ese carácter. Tienes que aprender que tú te estás graduando de lo que tú estás pasando, que el proceso por lo que tú estás viviendo hasta el día de hoy es favorable, porque te está transformando en el hombre, en la mujer que Dios quiere que tú seas, para poder posicionarte a nuevos niveles de poder y autoridad. Ay, me hirieron. Ay, no me saludan. En esa iglesia no hay amor. Ámate tú. Valórate tú. Oren por mí, de que tú tienes tu rodilla. Llorando por ti, tú paseando, comiendo helado en Megacentro. No, tírate de rodillas, date 3 brincos en el altar del sacrificio. Coge una toalla y ponte a sacar los diablos y demonios de tu casa, de tu familia y de tu generación. Sí, porque a veces queremos nada más que otro nos ayude. Amén. Y que otro, y ser de carga para otro. Y órame, y úngeme, y tócame, y bendíceme. Y ya pasó el tiempo de la bendición. ¿Qué fue lo que él dijo? Sí, tú tienes que entender que ya tú eres bendecido. Y que Dios levantó esta iglesia no fue para tanto bendecirla, porque ya es bendecida. Dios levantó esta iglesia para edificar la otra. Y cuando hablamos de edificación, para usted hacer una construcción, hay que mover escombros. Para poderle echar, ¿verdad, mi amado? Una nueva zapata. Y para poder hacer una nueva edificación, a veces en el terreno hay que mover escombros. ¿Quiere que Dios haga algo en tu vida? Saca toda la basura de tu mente, de tu cabeza. Saca todo el escombro que el enemigo ha querido sembrar para decirte que tú no puedes, que no lo va a lograr, que no va a llegar. Saca esos pensamientos de tu vida y empieza a pensar como el reino está pensando de ti. El día que María dice: déjame ir a visitarla a mi prima, lo que había en el vientre, ¿sabe qué pasó? Saltó, porque despertó lo que había en el vientre de Elizabeth, porque María la visitó. ¿Ven? Está listo para hacer despertar a otros que están dormidos en otro vientre. Tú tienes el poder, la autoridad para hacerlo. Ven, porque lo que hay en ti no viene de una palabra de hombre, sino que viene bajo un redireccionamiento divino. Amén. Lo que Dios depositó en tu ADN viene directamente del reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos creen eso? A su nombre. ¿Y sabe qué pasó con Zacarías? Que cuando se cumplió, o cuando llegó a existencia lo que se había anunciado, ese día Zacarías habló. Yo no sé qué tú estás escuchando para este tiempo. Si está escuchando a Zacarías o está escuchando lo que Gabriel está anunciándote. Porque Zacarías se enfocó en el panorama. Zacarías dijo: es oscuro,
Es difícil como te lo están diciendo a ti para poder levantar esa empresa. Te están diciendo el gobierno, la circunstancia, la crisis. Hay problemas. Te pregunto, ¿está escuchando lo que Dios está diciendo para levantarla? ¿O está escuchando, está buscando orientación en aquel que cerró la empresa? Porque hay gente que están... ¿Sabe qué es lo que está pasando con mucha gente? Que no han podido cumplir el sueño que ellos llevan dentro. Porque ellos están buscando opiniones en aquello que ya fracasaron. Y si tú quieres poder cumplir lo que Dios quiere que tú cumplas, si tú quieres levantar el ADN de empresario que hay en ti, entonces tú vas a tener que empezar a conectarte con aquellos grandes. No idealice y diga, ay, ese fue vendiendo otra cosa que logró lo que tiene. Porque cuando tú idealizas a esa persona, tú estás perdiendo la oportunidad de llegarte a esa persona para que te diga cuál es el camino que los llevó al destino profético que ellos están en este momento. Ven, no idealice a la persona. Trata de entender que si Dios lo dijo, lo hizo con Ana, lo va a hacer con María. Ven, ¿cuántos creen eso? Tiene que creerlo. Tiene que abrir tu vientre. Amén. Porque el tiempo de dar a luz es hoy. Ven, ¿cuántos tienen dolor de parto? ¿Está pasando por un proceso de dolor? Cuando una mujer da a luz, ella no se enfoca en el dolor que ella pasó. Ven, por lo que vivió. El dolor a esa mujer se le olvida cuando tiene en su mano lo que ella, a través del sacrificio, trajo de existencia a la tierra. Todas las madres que están aquí saben que así ella se le olvidó el dolor, ella se le olvidó la amargura, ella se le olvidó las noches de llanto que vivieron para traer a existencia a ese niño para tenerlo hoy. Y si tienen el niño, lo sueltan solo en la calle. Cruzan los niños solo en la calle. ¿Qué es lo que ellas hacen? Y tú estás cuidando al niño que Dios te puso para que cuide. Porque a veces estamos enfocados para que otro ore y otro ayune, y nosotros. ¿Y cuándo es mi turno? ¿Y cuándo yo lo haré? ¿Y cuándo es que yo me levantaré? Porque no depende de que vayan a darte un culto a tu casa. Porque hay gente que todo adoran y glorifican a Dios en la casa, pero a veces hay problemas que se lo están comiendo allá afuera. Y ellos están esperando que el hermano vaya para llevarle la solución al problema, cuando la solución la tienen ellos dentro de ellos. Tú tienes la solución dentro de ti, porque en ti hay ADN, hay identidad correcta. ¿Cuántos creen eso? Y tú tienes el poder para atar y tienes el poder para desatar. ¿Quieres atarte a la gente de bendición? Desátate de la gente de maldición. ¿Quieres atarte a los lugares de expansión? Desátate de los lugares incorrectos. Amén. Desátate de esos lugares de estrechez. Amén. Gloria al Señor. Átate a la persona correcta. ¿Imán atrae hierro o atrae papel? Pregunto. ¿Imán atrae hierro o atrae papel? Y si tú eres un imán poderoso en la mano de Dios, tienes que empezar a atraer gente de tu misma naturaleza. Gente como el hierro que por fuera tú lo veas oxidado, pero tienen ADN. Son gente que son resistentes al fuego, al proceso, al problema y a las circunstancias. Ponle un pedazo de imán al papel para que tú veas qué hace. ¿Qué pasa? Porque somos como la luciérnaga. ¿Sabes cómo son las luciérnagas? Que se están tranquilas, están apagadas, pero desde que se mueven se encienden. Tienes que empezar a moverte para que te puedas encender. Tienes que empezar a levantar. Te lo repito una vez más. Tienes que levantar un altar nacional de oración en tu casa. Porque no depende de otro, depende de ti. Y como esta es la iglesia tipo María, la iglesia profética de la casa de David, nos está esperando la iglesia tipo Elizabeth para que nosotros vayamos a provocar un despertamiento en los profetas que ellos tienen que están dormidos. ¿Quieres unirte a la visión de ir a despertar a otros que están dormidos? Tú puedes hacerlo. ¿Cuántos se unen a eso? Tú tienes todas las herramientas correctas para hacer despertar a otros que están dormidos para este tiempo. Amén. Porque ya tú aceptaste. Amén.
cargar en tu vientre lo que Dios dijo que iban a hacer y que iba a hacer a través de ti. Y aunque las circunstancias te han querido arrancar la cabeza, ya no van a poder hacerlo, porque si el diablo no te mató antes cuando tú estabas en Cristo, mucho menos lo va a poder hacer ahora cuando el enemigo se levanta en tu contra. Lo que está provocando es catapultándote para llevarte a nuevos niveles de gloria, de poder y autoridad. Los levantamientos del enemigo hasta son favorables, porque el enemigo es un siervo de Dios. El enemigo no hace nada sin la autorización del ejecutivo. ¿Alguien entiende lo que yo estoy viviendo? Diga conmigo: ver como el cielo ve. Finalmente, ver como el cielo ve. Y ver como el cielo ve es ver de la dimensión de tercer cielo. Porque en la dimensión de primer cielo y segundo cielo hay conflicto. Pero en la dimensión de tercer cielo usted ve más allá del conflicto. Gloria al Señor. En una ocasión, y culmino con esto, Dios toma a Moisés y Dios le dice: tiene que subir a mi presencia porque va a tener una experiencia personal conmigo. Y Dios le entrega a él la tabla. Y él, como está en esa dimensión de tercer cielo con el Eterno, él hace un inventario, porque en esa dimensión es que Dios le revela el diseño del tabernáculo a este hombre. Y en medio de esa dimensión, él dice: el diseño lo voy a cumplir con fulanito, con fulana, perencejo y con sutano. Termina Dios la experiencia. Él viene con la tabla y viene con el diseño, pero con quien él estaba contando para la construcción, ¿qué estaban haciendo ellos? Adorando otra cosa que no es Dios. El hombre tomó un pique santo y cogió a su nombre, cogió la visión y la rompió. ¿Cuántos han roto con la visión? Él rompe la visión. Rompió algo que Dios no le dijo que rompiera. Y levanta un altar en su casa que yo le puse por nombre el altar mientras tanto. Y en medio de ese altar Dios se le revelaba. Y en medio de ese altar el hombre tiene una depresión, porque con quien él estaba constando para la construcción, todos estaban desviados del propósito de Dios. Y Dios le dice: sécate la lágrima, párate y sal de esa depresión y vuelve a subir para que tenga una experiencia especial conmigo. Pero esta vez sube madera, porque yo no te dije que rompa la visión. Sube, porque te voy a restaurar lo que una vez rompiste, y te voy a dar la persona correcta para la construcción de lo que yo quiero que se haga para este tiempo. Y voy a elegir, porque en tu mente tenía una generación de 20, y te voy a dar 2 que son los que te van a ayudar para la construcción del diseño de lo que yo quiero que haga. ¿Y sabe por qué el hombre rompió la visión y acabó con todo? Porque necesitaba ver de una nueva dimensión, que era la dimensión del tercer cielo. Amén. ¿Cuánto entiende lo que yo estoy hablando hoy? Póngase sobre sus pies en esta hora.